Buenas noches. Después de esta pequeña broma, agradecerles en primer lugar todas las llamadas que tenemos. Tenemos el lunes una avalancha de llamadas, el lunes por la noche, el martes decayó un poco, el miércoles así. Y recordarles otra vez, que lo tengo esta vez apuntado para no confundirme, el apartado de correos al que pueden escribir, 4700 de Madrid, el código postal 28083 y el teléfono 915869997. Tomamos buena nota de todas sus llamadas, como quedó patente la semana pasada. Les vamos a adelantar, a modo de sumarios, el programa de hoy, para que vean un poco los tres temas que vamos a tratar y que hoy sí que tienen mucho que ver con un programa que se mueve en los límites de la realidad. Son estos. Los vampiros existen en las leyendas, pero este hombre duerme en un ataúd y bebe sangre. En esta casa ocurren cosas extrañas y esta niña puede ser víctima de una posesión. Tiene los mismos ojos que su madre, pero ¿ha heredado también sus dotes de vidente? Bien, y vamos a empezar entonces con el primero de los temas, que es una de esas historias que a todos nos han hecho temblar de pequeños. Algunos todavía no terminamos de entender muy bien la cosa y que se mueve entre los límites de lo que es la leyenda y de lo que, por lo visto, incluso en algún lugar de España, por ejemplo en Galicia, es una realidad. Vamos a hablar de vampiros. Rafael Pintos Méndez tiene 28 años. Se hace llamar Vladimir Batory Basarab. Nombre y apellidos extraídos de la tradición y la literatura sobre vampiros. Rafael, o Vladimir, practica la magia póstuma. Creo que soy la reencarnación de Vlad Basarab, el que se basó Bram Stoker para escribir la novela de Drácula, ¿no? En este sentido, yo recuerdo de pequeño un culto implícito a la muerte, como una fascinación, como un renacimiento, no como un desaparecer, como un volver a vivir, porque para mí la vida está en otro plano. Desde niño se sintió distinto. Había en él un culto implícito hacia la muerte, como un renacer. Sus juegos tendían hacia los rituales o recreaban cruces y cementerios. Inventaba procesiones. Le fascinaban los entierros. Al principio de la infancia se me aparece una entidad luciferina que me manifiesta que yo estoy vinculado a este culto. En una esquina de mi habitación era un destello de luz resplandeciente. Me aterrorizaba no porque fuese terrible, sino por la fuerza inmensa que tenía, ¿no? Y como niño yo captaba aquella fuerza. Hay una serie de dibujos implícitos de la infancia en las que aparecen determinadas cosas que luego descubriré más adelante. Por ejemplo, el personaje lo represento andrógino, la frente sangrante, que esto es la sexualidad en un plano cerebral, psíquica. Fue un niño totalmente distinto a todos los demás. Rafael era un niño que le gustaba andar solo, le gustaban los lugares oscuros, no era adaptado al resto del grupo. Tengo un testamento que él hizo, y el testamento decía algo así: a aquellos que no creen en mí, a los que se burlan de mí, a los que no creen en el más allá, les desafío después de mi muerte. Y luego le añadía una cosa simpática que decía: acabaré con la juventud y con Travolta. A los 15 años deja el colegio y los estudios. Se afeita la frente para lograr entradas más agudizadas en su cabello. No siempre el comportamiento de la sociedad con Rafael Pintos ha sido lo correcto, que ha sido precisamente el comportamiento de Rafael con la propia sociedad. La gente se mofa de él a su paso, le insulta, le rechazan con un miedo implícito.
comienzan sus primeros problemas con la sociedad que le rodea. Oye, ¿me dejas ver tu bastón? No, dejarme en paz. Cuando lo veía me reía de su forma de vestir, pero en el momento que lo conocí me di cuenta de que lo hacía por su filosofía y su forma de ser. Y la mordedura es un sello que se imprime a la carne de la inmortalidad. Entonces el maestro muerde la carne y bebe la sangre. Es como un poco en la comunión católica, ¿no? Comer la carne y beber la sangre. Por sexta vez te reconozco, mi maestro Thanatos. Me pedía que tenía necesidad de tomar sangre fresca de determinadas víctimas animales. Yo no encontraba desde el punto de vista legal ningún inconveniente. Le dirigía a los servicios del matadero municipal que bajo los controles sanitarios pertinentes pues fuera atendida su demanda, y creo que con toda educación, con todo respeto, él consumía de vez en cuando unos vasos de sangre fresca de animal. Rafael Pintos Méndez, o Vladimir Báthory, apellido de una condesa húngara, y Basarab, uno de los apellidos de la familia Drácula, es, hoy en día, un vampiro sin víctimas que cree ciegamente en su destino. Bueno, pues mire, yo lo trato de don Rafael, ¿eh? Hace muchos años que lo conozco y viene por aquí, nos da los buenos días, buenas tardes, muy atentísimo. Vamos a ver algunas tumbas en el cementerio de San Mauro, excepto algún personal que viene por ahí que a lo mejor dice ahí viene, como le llaman, el señor vampiro. El señor vampiro estamos todos, también yo soy un enterrador, un sepulturero, comprende, todos tenemos nuestros detalles. Hay dos fases de lo que es el vampirismo, ¿no? En vida ese es mago póstumo o vampirismo pasivo. Es un vampiro pasivo porque todavía no ha sufrido la transformación, la última transformación, no ha pasado por el umbral de esa no muerte, y cuando se fallece, se pasa ese último grado, pasando el umbral, ya se es no muerto, se es vampiro activo. Habrá que esperar algunos años más para saber si este joven gallego es realmente la reencarnación nada menos que del padre del más famoso vampiro que ha dado la literatura y que ha popularizado 1000 veces el cine. Evidentemente en programas de estos a veces se nos han dicho en algunas críticas que no profundizamos. Yo no sé realmente cuántas cosas se habrán escrito sobre vampiros desde el año 1400 o por ahí, ¿no? Que surge la leyenda de Drácula, pero debe ser una biografía bastante amplia, y tratar de resumir aquí en 10 minutos todo lo que se ha hecho sobre vampiros es bastante absurdo. Está con nosotros Juan García Font, que es especialista en simbología, licenciado en Filosofía y Letras, y el doctor Ignacio Bellido, psiquiatra y director de varios centros. Yo no sé si empezar por el psiquiatra o no. A uno siente la duda de decir si el caso de Vladimir, como a él le gusta que le llamen, está en la frontera de una patología o o realmente es un estilo de vida respetable. Estaba observando, ¿no? Y lógicamente me he de referir a él con todo respeto, lógicamente. Claro. Es decir, yo no pretendo ni mucho menos el sentar una opinión definitiva. La opinión mía es que, bueno, vamos a hablar un poco en términos genéricos, no de él concretamente. Mucho tipo de personalidades, psiquiatrías, digamos, como mitómanos, ¿no? En cierto modo, mitómanos tratan de imitar lo que para ellos es un mito, una necesidad de representar. Parece siempre con la estatura razonable que hay que poner en todo, que este muchacho pudiera ser una personalidad de ese tipo, personalidades de tipo histeriforme, que trata también de identificarse con figuras que les hagan destacar sobre un entorno
que posiblemente a lo mejor no sea todo favorable para el desarrollo de su personalidad. Es como una especie de desviación de la personalidad para atraerse, dijéramos, las atenciones, ¿no? Es una desviación desde crío, ¿no? Desde crío siente esa especie de llamada por Claro, hay una cosa que rompe la lógica, es aquí donde un poco la psiquiatría siempre tocamos. Los psiquiatras tratamos de ser siempre muy respetuosos, aceptando también que nos podemos confundir, de que los cuadros psiquiátricos están en revisión continuamente y de que en un momento determinado, bueno, pues lo que era locura hace unos siglos, hoy es ciencia y viceversa, ¿no? Entonces, claro, lo que sobresale sí que un poquito que estaba yo observando en la película es cuando él dice que quiere acabar con la juventud y con Travolta, ¿no? Es lo que destaca un poco como lo que los psiquiatras decimos lo absurdo de la situación. Es decir, un vampiro, ¿por qué ha de terminar con Travolta y con la juventud? Es decir, la trayectoria de vampiro, si seguimos un poco las coordenadas que nos dio Bram Stoker en su libro clásico, la película, la última de Coppola, que yo creo que está muy maravillosa bien. película, exacto, por cierto. A mí me encantó. Pues, no es la trayectoria de un vampiro, es decir, la trayectoria de un vampiro es un hecho tan serio, refleja un mito tan profundo de la humanidad, que por eso esa obra está aquí, reeditándose continuamente, escarbando en ella para ver qué sucede, y forzosamente tenemos que acudir a los mitos que esconde desde el nivel inconsciente, que desde el punto de vista que se nos hace comprensible. Es decir, si tratamos, y perdón, y bueno, córteme cuando nada, usted adelante. Si tratamos de entender el mito del vampiro desde el punto de vista lógico, entramos en este absurdo del miedo, de la fantasía, el crear una especie de figura que posiblemente no exista. Forma de vestirse y todo lo demás. Claro. ¿no? En este caso pero esto concreto refleja algo muy serio, es decir, hay que ir al inconsciente enseguida. Pero ¿cómo alguien es capaz de beber un vaso de sangre del matadero? Quiero decir, a mí es que es una cosa que solo de pensarla me da repeluznos, ¿no? Se me ponen los pelos como escarpias. ¿A tanto puede llegar la simbología, el deseo? ¿Qué significa? Bueno, ¿Qué hay detrás de la sangre? En este caso, quizá más que simbología... Porque realmente el tema del vampiro, y perdón, está lleno de símbolos, ¿no? Fundamentalmente. Sí, básicamente. Es una simbología permanente. Sí. Pero en este caso, quizá más que buscar un símbolo, es la expresión de una pulsión, de una necesidad en el caso de que el fenómeno sea real. Claro. Siempre hay que barajar la posibilidad de que sea una representación histeriforme, es decir, como decía Charcot, son los que hacen teatro inconscientemente. Hay gente que necesita hacer teatro... Pero la pulsión esa en todo caso siempre sería real, porque tanto como, es decir, si el hombre asume el mito, como decía el doctor, como si realmente lo necesita... Todo mito busca su héroe, claro. Todo héroe busca su mito, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, en el caso concreto del vampirismo, ya para ir a generalizaciones, yo creo que tenemos a un gran olvidado en nuestra literatura. El padre Benito Feijóo, en una de sus cartas eruditas, en la carta 20ª, trata del vampirismo in extenso. Es decir, es casi un manual de vampirismo, olvidado lamentablemente. Entonces él hace la historia del vampirismo y da su interpretación del vampirismo y termina diciendo como conclusión, con el lenguaje de la época, que eso son desarreglos de la imaginativa. Claro, pero... Feijóo, Dixit Feijóo. No, diga un psiquiatra. No, psiquiatra. Hablo también, aparte de psiquiatra, sabes que me dedico al psicoanálisis, estoy integrado en un grupo de psicoanalistas. Sí. Ahora me llegarás a algo sexual. El vampiro es un mito, ¿no? Independientemente del vampiro como tal, como ente zoológico, la persona humana, el vampiro es un mito, o puede ser una persona que está bordeando la alteración mental, vamos a decir alteración mental. Pero el vampiro es un mito y se ha mantenido en la sociedad, y ahora mismo estamos hablando de él precisamente porque ha habido una persona que lo ha reflejado literariamente para decirnos otro lenguaje, que es el que está detrás del símbolo que él representa. Es decir, el vampiro es un símbolo y simboliza toda una serie de situaciones de sadismo, masoquismo, erotismo, como se sabe, que son asequibles a nosotros de una forma mucho más suave cuando la mitificamos, como sucede con los cuentos. Es decir, lo podríamos poner al mismo nivel de categoría que los cuentos. Es decir, Ignacio, de todas maneras yo quisiera hacer hincapié en que todo mito es una cierta forma de realidad. Y aparte de eso, de la realidad del mito, luego tenemos la realidad gorda y solemne, es decir, ha habido vampiros. Es decir, ya en las decretales de Carlomagno a los bretones ya se habla de que no se traspasen los cadáveres con las estacas célebres. Esto ya demuestra que la cosa viene de lejos. Realmente el origen de este aristócrata centroeuropeo que fue Drácula
Bueno, aparte que es una historia de un traidor que traicionó a su rey, traicionó con los que se... terminó traicionando a casi todo el mundo con los que se alió. Murió. Esto ocurrió en 1440 y tantos, creo recordar. Bueno, este señor fue muerto por el regente de Hungría y a lo mismo que su hijo, es decir, que los sociólogos, por lo menos, intentarían explicar esto desde el punto de vista de la dominación del hombre. Es decir, la gente no se explica cómo hay gente tan mala, y entonces dice que se van reencarnando, sobre todo en la época en que ocurre todo esto. Y sin embargo, luego hay interpretaciones eróticas. Se ha llegado a decir que hay sexo oral, ¿no? Que es una especie de sexo oral, el mordisco, ese famoso, y el cine seguramente ha contribuido a desviar lo que era el mito del vampiro. Claro, hay sexo oral, pero yo te quería dar una interpretación que quizá es muy personal, pero que no es desajustada. Es decir, aquí se ve solamente la sangre, la mordedura, pero el hecho de absorber la sangre significa también que hay que acercarnos al canibalismo de alguna manera. Es decir, el canibalismo es la carne, pero también es la sangre. Es decir, la persona que es caníbal, y vamos también a nominar al vampiro como caníbal, lo que trata es de dominar, obviamente, pero también dominar a la persona que ama para introyectarla. Es decir, esto es lo que contempla el psicoanálisis. En nuestra sociedad estamos en un corsé que nos controla de muchísimas situaciones. Freud lo describía muy bien en el libro El malestar en la cultura. Estamos molestos en esta cultura que no nos permite matar, no nos permite el incesto, no nos permite el canibalismo o lo permite en situaciones extremas. Y eso nos incomoda, según Freud. Naturalmente, sí, nos incomoda, según Freud. La tendencia natural sería, la nuestra sería la de matar. Fíjate, cuando de repente... Bestia, ese Freud era un bestia, ¿no? No, pobrecito, muy a su pesar, muy a su pesar. Pero tú eres freudiano, ¿no? Bueno, yo trabajo en psicoanálisis y lógicamente ese es el origen. Que ahora como todos renegáis de Freud, por eso... No, quiero decir que, claro, lógicamente, cuando hablamos de Freud, yo no voy a defenderlo, lógicamente, porque se defiende solo. Quiero decir que ha sido el padre de la tercera revolución. Al vampirismo, porque estamos fatal de tiempo para hablar. Seguimos a él, sí. Quiero decir que si inevitablemente tenemos que acudir al inconsciente, a lo que significa la expresión inconsciente, es decir, que en el vampirismo aparece todo un componente sádico, aparece un componente antropofágico, aparece un componente masoquista y aparece algo muy interesante, quizá muy de actualidad, que se puede comprender. El origen de la vampiresa también, de alguna manera. Es decir, la vampiresa se las traía. Por eso digo, es decir, como Drácula, un señor feudal dominador, incluso con derecho de pernadas, porque en aquellas épocas existía ese derecho de pernada de dominación, acepta a la mujer sumisa, la introyecta, le extrae por medio del mordisco, con su erotismo, su sadismo, su oralidad, la esencia, la sangre, y la convierte en la vampiresa. Entonces aquella mujer sumisa se convierte en una persona que empieza a pasar a un nivel activo de búsqueda del hombre. Es ella la que busca. Cuéntenos algo de la vampiresa. El caso de la vampiresa. La vampiresa no estamos refiriéndonos a una señora con tacones y medias negras, sino a la vampiresa de verdad. Que nos vampiriza. La vampira. De aquí ha pasado. De ahí ha pasado a llamarse vampiresa, claro, porque chupa la sangre a los hombres y la cartera. Hay un caso específico, que es el de una vampiresa real, que es Elisabeth Báthory, que esa señora, una noble húngara, esta señora en realidad, aparte de sus desviaciones lesbianas, etcétera, etcétera, esta señora en realidad lo que perseguía era embellecerse. Seguía una especie de tratamiento estético, ¿no?, a base de sacrificar a campesinas cuya sangre caía sobre su piel y ella estaba en una sala inferior, un poco como los sacrificios de Mitra. Mitra, se sacrificaba un toro en los cultos mitraicos y había una especie de elemento con agujeros y el neófito estaba abajo y iba recibiendo la sangre, y este era un bautismo de sangre. Pues la Báthory, eso, que ya en la época de los romanos pues era corriente en los cultos mitraicos, para la iniciación en los cultos mitraicos, eso la Báthory lo llevó a cabo en sus palacios. Iba de un lugar a otro cuando se le terminaban las campesinas. Lo de Cleopatra, que se bañaba en leche de burra y no hacía nada a nadie, porque esta señora de la que habla usted, si no recuerdo mal, sacrificó a 650 aldeanas. Algo así, para bañarse. No sé, yo en los números no estoy demasiado fuerte. Me tengo que decir que sacrificó a 650, y entonces estaba ayudada por dos viejas y un eunuco. Entonces, cuando la detuvieron a esta mujer, mataron al eunuco, como siempre el pobre siempre le mata, mataron a las aldeanas, y allá no, allá la condenaron a cadena perpetua, se murió enseguida. La emparedaron. Esa la emparedaron y se murió enseguida. Sí. Vámonos después del vampiro, volveremos dentro de unos minutos con un caso de... Pues yo no sé si está entre el poltergeist y la posesión. En 2 minutos estamos con ustedes.
Antes de entrar en este segundo tema que les anunció, a mí me gustaría preguntar al padre Salvador Martínez, sacerdote y psicólogo, parapsicólogo, algo que me preguntaba en el público durante la publicidad. ¿Todavía existen posesiones en este siglo? Según el derecho canónico, Canon 1172, habla de exorcismos y posesiones diabólicas o malignas. Por tanto, debemos de suponer que deben existir. Ahora, yo personalmente creo que son casos muy raros, rarísimos. Lo que existen, sí, casos de histeria, psicofrenia, paranoia, que a veces se confunden con estos estados de posesión diabólica o maligna. Ahora, esto hablando como sacerdote. Hablando como parapsicólogo, nosotros llamamos entes. Y evidentemente pueden existir entes en personas, en casas, porque el ente es algo que, una energía vital o de lo que quiera, que existe. Juana Ortega es testigo de que existen, testigo porque, y paciente, ¿no? Y paciente, porque yo lo he pasado. Aparte estoy tratando dos temas de estos. Bien, pues contestada su pregunta, todavía existen, por lo menos teóricamente, la Iglesia lo admite así, aunque quizá también haya otro tipo de explicaciones, que de eso vamos a hablar después en el coloquio. Nos metemos ya en el caso que les anunciaba, donde se junta un poco todo lo que ha dicho el padre, una posesión posible, presunta, siempre conviene decirlo, y fenómenos raros de posibles también, o presuntos entes en una casa determinada. Esta es la historia. Jack y Catherine Laval pudieron por fin comprar la casa de sus sueños en 1988, en esta apacible región del centro de Francia, donde esperaban vivir tranquilamente con sus dos hijas, porque nada les hacía sospechar los terribles acontecimientos que iban a suceder. Cuando nos mudamos, me decidí a hacer un poco de limpieza general. Y cuando estaba limpiando un armario que estaba en una de las habitaciones, encontré imágenes piadosas. A Catherine le sorprendió un poco el hecho de que los antiguos propietarios no se hubieran llevado aquellas imágenes. Un día que la familia Laval estaba arreglando el jardín, Catherine hizo otro descubrimiento. Una cabeza de ángel enterrada bajo tierra. En realidad no era nada inquietante, pero sin embargo Catherine se quedó preocupada y sin entender por qué, se puso a mirar con angustia la iglesia que dominaba el valle. Era la primera noche que Catherine se quedaba sola en casa con sus hijas. Y de repente, pasos en el piso de arriba. No son las niñas. Están durmiendo tranquilamente. Así fue como pasé toda la noche. Al día siguiente, cuando mi marido volvió del trabajo, se lo conté. Él me dijo que era mi imaginación, que la casa era vieja y lo más probable era que los ruidos fueran fruto de mi imaginación, que era imposible que fuera alguien que estuviese allí. No puedo con esto. ¿Has visto qué orejas tiene? Sí. Venga, cariño, vamos a llegar tarde. Vale. Hasta luego, que tengáis un buen día. Durante el día, es Jack quien se queda en la casa. Las niñas están en el colegio y Catherine trabaja en el pueblo de al lado. Lo que más me extrañó fue que la bala de paja estaba en el desván entre un montón de cosas. Fue increíble. Pasó por encima de todo lo que tenía delante y cayó a mis pies. Una noche estaba viendo la tele y sentí una presencia extraña. Como si hubiera alguien en las escaleras. Me volví y vi dos sombras en el rellano. Pensé que eran mis hijas. Venga, volved a la cama. Les dije que volvieran a la cama, que al día siguiente tenían que ir a la escuela y que no era hora de ver la tele. Después no presté más atención porque creía que se habían ido a dormir y me concentré de nuevo en la película. Al cabo de un cuarto de hora volví a ver dos sombras y entonces decidí ir al dormitorio de mis hijas. Cuando subí las escaleras encontré
Encontré otra vez las sombras que se parecían a mis hijas, pero en realidad eran dos siluetas que de repente desaparecieron como si se difuminaran en el aire. Una noche, mientras dormía a eso de las 12, me di cuenta de que la tele estaba encendida. Era una luz que iba aumentando de intensidad, que se iba haciendo cada vez más blanca. Duró aproximadamente unos 10 minutos o un cuarto de hora y volvió a apagarse de la misma manera. Esa tele no tenía antena ni estaba enchufada. Además, dentro le faltaba una válvula. Era una forma gigantesca, del tamaño de un hombre. Se veía muy bien. Se veía la cabeza, las orejas y la cuerda. Cada vez que iba a ocurrir algo, se sentía como un torbellino de frío. Catherine no podía dejar de pensar en las imágenes religiosas que encontró cuando se mudaron. Es posible que estuviesen allí para proteger la casa. Jack y ella decidieron ir a la iglesia de la colina para hacer bendecir unas medallas. Al encontrar la iglesia cerrada, fueron a echar un vistazo a la parte de atrás, a ver si había alguien. Sentí lo mismo que cuando llegamos, aquel frío, aquel olor. Entonces le dije a mi marido, eso viene de allí, estoy percibiendo las mismas sensaciones que había notado en la casa. Eso viene de allí, un frío intenso que se te metía en todo el cuerpo y el mismo olor a muerto. La tapa de una tumba estaba entreabierta. Desde el cementerio se veía perfectamente mi casa. Estaba justo en la misma línea. Catherine ya no se atreve a quedarse sola en casa. Su hermana ha venido a hacerle compañía unos días y todo parece estar tranquilo. Pero una noche, de repente, la pequeña Lucy es víctima de una crisis de una violencia inusitada. ¡Lucy! Lucy parece tener una fuerza sobrehumana. Catherine no puede librarse de ella. Es entonces cuando la niña se precipita hacia la mesa de la cocina, con los ojos totalmente fuera de las órbitas. Déjame tranquila. Catherine está como paralizada. La niña está fuera de sí. Jack no llega a olvidar la tumba que descubrieron en el cementerio de la iglesia y decide ir a echar un vistazo solo. De nuevo, el mismo frío inexplicable, el mismo olor nauseabundo. De súbito, creo que fue la vez que más miedo he pasado en toda mi vida. Vi cómo se arrastraba la losa claramente y no la movía nadie. Eché a correr con todas mis fuerzas y me juré a mí mismo no volver allí nunca más. Y nunca he vuelto a poner los pies en aquel lugar. Cuando más miedo pasa Catherine es por las noches. Cuando Jack está trabajando y las niñas duermen, no consigue conciliar el sueño. Durante la noche era siempre igual. Pero una noche pasé más miedo que nunca. Es una noche que nunca olvidaré. Sentí cómo llegaba el frío y que entraba totalmente en el interior de mi cuerpo. Me enfrió por completo desde la cabeza a la punta de los pies. En mi interior sentí cómo se me aceleraba la respiración. Me vi... Bueno, todo esto es muy difícil de contar. Vi cómo mi cuerpo se elevaba hasta la altura del armario, pero yo sentía la cama debajo de mí. En cierto modo, se podría decir que era mi doble. Era de un blanco transparente. Y cuando esa sombra volvió a mí, en ese justo momento me quedé sin respiración, como cuando estás sofocada y metes la cabeza en el agua. Me habían devuelto a mi cuerpo. Eso fue todo.
Yo aseguro que el mal no existe, ni la brujería tampoco. Son preguntas que llevo haciéndome desde que empecé en esta profesión, y he llegado a la conclusión de que cuando ocurren estos fenómenos se trata de espíritus. He intentado establecer un diálogo, pero sin resultados, porque han huido de mí, se han ido. Cuando el exorcista lleva a cabo su ritual, las cosas vuelven a la normalidad. Bueno, yo quería hacer una advertencia antes. Lo digo pensando en mi madre, que tenía grandes problemas en seguir las películas, incluso los telefilmes americanos. Cuando en los documentos que ponemos aparece el primer plano de alguien dirigiéndose a cámara, es el protagonista real de los hechos, es el que ha vivido esas experiencias. Y cuando la cámara se mueve y se ve un poco más ambiente de cine, es la reconstrucción de ese hecho. Lo digo porque a veces no saben quién es quién, y es decir, el caso de Juana pues sería ella hablando directamente, y Juana de joven pues sería una señorita que se coge una actriz que hace de Juana de joven. Pero todos los planos que ven ustedes cuando se dirigen a cámara son lo de los protagonistas reales de los hechos. Lo otro es la reconstrucción. Padre, yo no quisiera meterme en problemas teológicos, ya entramos en el tema, pero yo solamente en media pregunta. ¿Es fácil compaginar la parapsicología y la ortodoxia católica? Sí, naturalmente. La parapsicología es una ciencia, y todo lo que es ciencia no contradice por nada ni la filosofía cristiana ni la teología cristiana. El pobre Galileo las pasó muy mal. Pero ya lo han reivindicado. De 400 años después. Esto sí, se le ha hecho justicia, que ya... Eso es bueno, hemos es de dar un signo de humildad. Que han tardado, pero se le ha hecho justicia. Bien, ¿qué le ha parecido el caso este? Bueno, tenemos que distinguir entre lo que son personas y lo que son objetos o casas encantadas, como vulgarmente se las conoce. En cuanto a las personas... A mí me gustaría insistir sobre todo en el tema de las personas. En cuanto a las personas, aún que haya una posesión diabólica real, hemos de tener en cuenta que todo es mental, ¿eh? Porque si hay una posesión diabólica real, no será del cuerpo, será de la mente que está posesionada, y entonces se expresará a través del cuerpo. Precisamente en donde trabajo, en el centro en donde trabajo, hay una muchacha que es muy aficionada a todas esas cosas, y a la que le dicen que hay una casa encantada va corriendo a ver qué pasa. Fuimos con ella a Valencia. Había nosotros, con fotógrafo, un servidor, como sacerdote, ella como parapsicóloga, también una medium para que controlase la cosa. Y sí, pasaron algunas cosas un poco raras, que todos estaban muertos de miedo, menos 2 o 3 que no estaban, la cosa, porque si uno no quiere morirse de miedo, no se muere de miedo, ¿sabe? Uno de los que no estaba muerto de miedo era usted. No, yo no. Yo me la pasé bomba, ¿eh? Me la pasé bomba, ¿eh? Y esto que antes, por si acaso, ¿no? Porque me lo pidieron, ¿eh? Celebré una celebración eucarística. Antes de pasar la noche allá, celebré una celebración eucarística. El icono, que llevaba un icono del Cristo, saltó, sin que nadie lo tocase, saltó. ¿Esto en Valencia? En Valencia, sí. Y yo, tan tranquilo, todos los que nos estaban, no pasa nada, tranquilos, no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿no? Porque todo es mental, y si uno en su mente dice, aquí no va a pasar nada, aunque vea lo que vea, tranquilo. ¿El miedo se evita con la fe o con la tranquilidad o racionalmente? El miedo es una cosa mental. Si uno no quiere tener miedo, no tiene miedo por las cosas más raras que le pueden pasar, y me han pasado cosas muy raras, ¿eh? Me imagino. Solamente tuve miedo una vez, y esta vez sí que tuve miedo. ¿Qué pasó? Y esta vez fue porque fui en un sitio, una casa, que me dijeron que había un muchacho que tenía cosas raras. Bueno, a lo mejor es un caso de psicofrenia, de paranoia, lo que sea. Yo no sé si era de psicofrenia, paranoia o lo que sea. Yo no me sé. Que llego allá y a la que me ve el crucifijo, que llevaba un crucifijo un poco más grande que este, crucifijo, cuando vi aquello, saltó. Entonces yo hice un exorcismo que uno se lo puede inventar, ¿no? Y la cosa curiosa, él cuando la cruz le acercaba, retrocedía. Cuando pasé un poco de miedo, ¿eh? Te lo aseguro que pasé un poco de miedo. Y después siempre estos fenómenos terminan lo mismo, ¿no? Entonces sí, viene un momento que después de hacerlo 4 o 5 veces, en nombre de Cristo, deja, si eres un espíritu, déjalo tranquilo. Entonces sí, viene un momento, entonces se desploman, ¿eh? Se desplomó, bueno, ya se despertaba cuando quiera. Y al cabo de un rato se despertó y hablamos con él sin recordar nada y lo dejé tranquilo y ya está.
En una sola respuesta, ¿sí o no? ¿Usted cree que ese chico estaba poseído por el demonio? Puede ser que sí, puede ser que no. No vale. Yo digo, podría ser, sí, una posesión. También podía ser un estado histérico, paranoico, psicofrénico, y entonces que imitase... ¿Y por qué reacciona frente a la figura de Cristo? Entonces? Por imitación. Por ejemplo... Por una herencia cultural de películas, de literatura... Sí, esos son tres casos distintos, ¿no? Por ejemplo, una persona ve una película de exorcista. Entonces, aquella persona es histérica, en virtud de una crisis histérica, entonces puede producir una fenomenología que si no estás muy experto, y aunque estés muy experto, lo puedes confundir y decir, hombre, puede ser que sí, que sea una cosa de posesión y no una crisis histérica. Juana Ortega, sí. ¿Existe la posesión o no? ¿Usted Existe. la vivió? Yo la he vivido. ¿Cómo fue? Bueno, cambio de imagen. Es decir, Pero usted estaba tranquilamente en casa. Sí, a mí me pasó un caso, el primero que tuve fue a raíz de, en el año 69, prácticamente. Entonces, de pronto me sentí muy mal, yo misma muy mal, como si algo de golpe me hubiese sentido decir que como una descarga, decir, caramba, ¿qué es esto? Y me encontré mal, mareos, muchos mareos, y empecé a cambiar el físico, que por cierto tenía mis niñas pequeñas, 2 hijas, y se asustaron, sobre ¿Pero todo... cambiar el físico que se desencajaba sus propias facciones o que cambiaba realmente? Cambia el físico, totalmente. Cambiar. Sí, sí, cambiar el físico hasta el color de los ojos, los rasgos de la cara, totalmente cambiados. Y entonces hablé con voz de hombre, de un hombre, pues de una voz muy aguda, muy fuerte. Y a raíz de esto, pues bueno, esto pasó, me volví a desmayar, pasó, y a raíz de ahí hasta el año 72 estuve constantemente posesiones, una detrás de otra. Lo mismo era mujer que era hombre. Es decir, que cambiaba... ¿Hablaba en otros idiomas en algún momento? Sí, ¿no? He llegado a hablar alemán, que no lo Que sé, no sabe francés, que me ha tenido que traducir, no lo sé, y hasta inglés. ¿Cómo acabó? ¿Con Bueno, pastillas esto acabó... o con oraciones? No, a mí... ¿Cómo? ¿Con pastillas o con oraciones? No, 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 ni una cosa ni otra. Ojo. ¿Cómo se Bueno, soluciona el a tema? través de la hipnosis, que ¿Por yo una- la practico por eso. ¿Por una regresión? No, 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 no. Me Directamente. hicieron una hipnosis, entonces me potenciaron, pongamos, la fuerza mental, la fuerza de crear en mi cuerpo como una especie de protección, cerrar totalmente las puertas para que nada entrase dentro. Pero la primera posesión que tuve, que fue bastante grave, y hasta de mis manos salía sangre, cosa que jamás... Hablaremos también. Que eso es muy importante. De ese tema. Por eso digo que existe la posesión Y a partir de negativa entonces, y positiva. una vez que usted ha superado eso, se dedica a ayudar a los demás. Sí, 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 en ese porque sentido, se ¿no? pasa muy mal, se sufre mucho porque yo he ido de médico ¿Usted en creía que médico. tenía el diablo dentro? No, que creía que tenía algo malo. Un espíritu. Sí, algo raro. Algo que la poseía. Sí, algo que no era normal Que en era mi más fuerte persona. que No. usted. ¿Por qué es tan difícil cuando uno busca... Vamos a traer un cura exorcista? Parece que hay una cierta tendencia a decir, no, bueno, yo soy otra cosa, yo no soy exorcista, conozco a no sé quién, pero no se asume. Bueno. Y en Turín en el 88, bueno, Sí. están cada día más de moda, ¿no? Es una cosa que es una plaga casi. Diabólica y todo esto, y hay congresos de todo esto. Por eso sí. le digo. Pero bueno, es que tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Quizá porque como esto de exorcista es un nombramiento que hace el obispo para aquel caso, por esto... O sea, que oficialmente no lo pueden asumir. Yo no soy exorcista. Ahora sí que pueden hablar de exorcismos y decir que el que habla mucho de exorcismos es Tomás Gomí, que es un sacerdote, y hay otros sacerdotes, porque hablar de Pero exorcismos... usted se considera un sacerdote católico y un parapsicólogo. Usted. Bueno, yo soy sacerdote y parapsicólogo, ¿eh? Y eso es lo que... Y son dos vertientes completamente distintas. Una cosa es ver la posesión desde un punto de vista sacerdotal y otro dentro de la parapsicología. Bien, pues aquí seguimos nosotros, cada cual que, como siempre, que atienda a su juego y sobre todo que atienda a su fe. Vamos a volver dentro de unos minutos preguntándonos algo que en principio habría que creer o no en la evidencia, y en caso de creer si eso se puede heredar o es un don que cada uno tiene y puede desarrollar. Volvemos en un par de minutos, gracias. Bien, pues como les habíamos anunciado, vamos a ver si la evidencia se hereda o no se hereda. Tenemos aquí, hombre, a un personaje para mí, bueno, a 3 personajes entrañables, pero uno especialmente, como es Leonor Alarraque, que después de varios años he aprendido de tu apellido, Leonor. A Leonor que... ¿Alarraque o Alarraqui? Alarraqui.
Ki. Ki. 3 años inútiles y perdidos. Yo creía que lo había aprendido ya. Vamos a hablar de todo este tema. Además me ha dejado un poco preocupado Juana porque ha dicho que tenía un aura, me ha visto cuando estaba maquillando, que tenía una aura un poco oscura. Bueno. ¿Eso es mala señal o no? No, se limpia rápido. No, Le hago la prueba del algodón a Laura. Exacto, eso. No, por lo visto hay que bañarse en unas hierbas y eso. Pero existe el aura, ¿no? Sí, claro. Eso es nuestro otro cuerpo donde nos reflejamos. Doctor, ¿existe el aura? Eso dice. ¿Usted un cirujano la ha visto alguna vez o no? Que incluso se ha fotografiado. Parece que sí. ¿Qué sería la energía? Parece que sí. La energía psíquica del organismo. Pero eso también se fotografía en flores y en cosas de estas, ¿no? Sí, Es también decir, son todos los animales seres vivos. vivos tendrían en teoría un En aura. principio sí, solo se ha fotografiado el aura en seres vivos, vegetales o animales, o lo que llaman aura. Nunca en un objeto, en una piedra no tendría aura. Nunca se ha fotografiado el aura en una piedra. Miriam, ¿se hereda o no se hereda la evidencia? Yo creo que sí que se hereda. De todas maneras, no siempre tiene que ser heredada. Bien, pues vámonos a ver nosotros el vídeo y después ya entramos en polémicas de estas de si se hereda o no se hereda o se aprende, que a lo mejor es posible que todos seamos videntes y no sepamos desarrollar estas historias. Vamos a ver el vídeo y luego hablamos. Desde 1830, todas las mujeres de mi familia tienen el don de la videncia, que se perpetúa hoy en día en mi hija Marie-José, cuyo nombre profesional es Madame Conté, y que continuará perpetuándose en mi nieta Marion. Es la historia de una dinastía de Marsella, una dinastía de mujeres que desde hace 160 años han sido videntes, en una tradición que se mantiene de madre a hija. ¿Es la videncia un don hereditario? ¿O bien una ciencia que se transmite de generación en generación? En esta familia, las mujeres, antes de ser iniciadas en la videncia, deben haber tenido primero una revelación, una visión premonitoria. Marion es la más pequeña. ¿Podrá ella también predecir el futuro como lo han hecho las 6 generaciones anteriores? Marion, te voy a contar un secreto. La historia de nuestra familia. Todo comenzó hacia 1830. El circo Arnaud continuaba su periplo por los caminos de Francia. Mi tatarabuela Augusta era equilibrista. Al regresar de un corto paseo, tuvo una visión. Se vio caer y se vio en la cama de un hospital con las piernas vendadas. Tuvo mucho miedo. Y sin embargo, la visión no había mentido. La cuerda se rompió y Augusta estuvo 3 meses hospitalizada. ¿Cómo explicar que había visto lo que iba a ocurrir aquella noche? Gracias a esta caída, se dio cuenta de que poseía un extraño don, el de ver el futuro. Se inició en el tarot y en la lectura de las líneas de la mano. Cuando se reincorporó de nuevo al circo, se dedicó a predecir el futuro y se casó. 17 años después, su hija Florence advierte que ella también es capaz de leer el futuro, pero a veces las revelaciones son terribles. Mamá, sabes que voy a tener una niña, ¿verdad? Lo sé. Y también que moriré en el parto. Deja de preocuparte tanto. Florence no se equivocó. Murió cuando dio a luz a una niña que pusieron de nombre Anne. Augusta crió a su nieta en el circo. Le enseñó a montar y a leer el tarot y las líneas de la mano. Cuando la joven tenía 17 años, se preparaba para realizar su número ecuestre. Y tuvo una visión. Vio a Jacques, el hijo del propietario del circo Arnaud. Pero de súbito, la imagen se esfumó. Después volvió a verlo acompañado de una niña. Esta imagen dio paso a la del forzudo del circo,
que también se desvaneció para volver a aparecer de nuevo, sonriente y acompañado de 3 niñas. ¿Qué te ocurre? ¿No me has oído? Te estaba llamando. Ah. Anne contó a su abuela la visión que había tenido y ésta comprendió que el futuro de su nieta se iba a basar sobre esta visión, y así se lo dijo. Tu vida será lo que acabas de ver en el espejo. El espejo no se equivocó. Anne tuvo 3 maridos y 6 hijas, y siempre supo con antelación las pruebas a las que le iba a someter la vida. Cuando uno de sus maridos estuvo hospitalizado a causa de una grave caída, Anne supo de antemano lo que iba a ocurrir. Le presento a mi hija, Julia. Está aprendiendo el oficio. He pensado que quizá no le importe que asista a la sesión. ¿No es un poco joven? Yo empecé más joven que ella. No se preocupe. La niña puede escucharlo todo. ¿Ha ido a ver un médico? ¿Cómo le aconsejé? En efecto, pero me encontró perfectamente. ¿A ti qué te parece? Creo que esta señora está enferma. No muy grave, pero enferma. La pequeña Julia tampoco se equivocó y el tiempo le dio la razón. La clienta estaba enferma. En 1940, a la edad de 20 años, Julia trabaja en el café de su padre, pero lo que más le gusta es contemplar el mar. Me di media vuelta y vi a un chico guapísimo. Era Bastián Pancrazi y enseguida supe que iba a ser mi marido. Julia y Bastián tuvieron 2 hijos, Alain y Marie-José. Una vez más, la historia volvió a repetirse. Marie-José no tardó en revelar que ella también poseía el don de las mujeres de la familia. A menudo me ponía detrás de la puerta y escuchaba las consultas. A veces mi madre me hacía asistir a ellas para que yo aprendiera y pudiese iniciarme en este arte que es toda una tradición familiar. Creo que mi hija Marion será la 7ª de esta generación de videntes. Me gustaría mucho cumplir con mi papel de iniciar a Marion de la misma manera que me iniciaron a mí, enseñarle lo que a mí me enseñaron. Marion solo tiene 5 años, pero ya ha tenido su primera visión, que se cumplió con toda exactitud. ¿Continuará ella perpetuando esta sorprendente dinastía de mujeres poseedoras de tan misterioso don? ¿Continuará ella perpetuando esta sorprendente dinastía de mujeres poseedoras de tan misterioso don? Bueno, pues no hace falta que les vuelva a presentar. Yo les voy a decir un poco las 3 posturas que serían. Leonor dice que esto más o menos lo podemos tener todos, se trata de controlarlo y de animarlo. Miriam dice que es algo que es sobrenatural, que se tiene o no se tiene, más o menos. Y el doctor dice, pues da una explicación científica, que no sé muy bien si se hereda, si no se hereda, si es sobrenatural o no. En principio, ¿qué sería la evidencia? Yo creo que no se hereda como tal, sino la predisposición a Pero la desarrollarla. evidencia existe, como médico. La evidente, vaya pregunta, ¿eh? Ah, esa es la pregunta del millón, para eso lo hemos traído, doctor. Hay una cosa, y es que en 2 personas que se entienden, de alguna forma sus ritmos, eso está demostrado, se ponen sincronizados. Entonces, si una persona es muy sensible y puede conectar con los ritmos de otra persona, y se conecta más allá de la décima de segundo... Eso sería telepatía. Telepatía, bueno. Es decir, ¿cuándo empieza, y ya te lo pregunto a ti, Leonor, la telepatía y cuándo empieza la evidencia? Es decir, ¿cuándo tú estás sabiendo lo que yo estoy pensando porque son 2 almas gemelas, tú y yo? Claro. ¿Y cuándo empieza que yo estoy pensando en ovejitas y tú estás viendo que tengo el aura gris?
Claro, digamos, la telepatía sería la comunicación entre los dos, es decir, mientras yo leo tu pensamiento, tú también puedes leer el mío. Hay una comunicación. Hola. Sí, lo podrías leer, pero de algún modo la evidencia es leer, clarividencia, es leer en la luz clara, leer en la memoria universal. Y eso es muy difícil. Si bien yo digo que todos lo podemos hacer, pero se necesita una capacidad para eso. Hay que estudiar. Incluso hemos visto en el vídeo, a la niña se le ha enseñado tarot, o se le enseñan otras mancias, o un soporte, la bola de cristal, que es un espejo, o entrecerrar los ojos. La evidencia tiene que tener siempre un soporte. A veces no, a veces simplemente cierra los ojos, entrecierra y lo ve aquí, pero está leyendo, siempre está leyendo en la memoria universal. Está leyendo en otro sitio, donde no debe leer es en la otra persona, porque entonces le transmite sus deseos, lo que quiere oír, lo que debe ver, lo que quiere saber. Lo que yo me planteo muchas veces es si realmente los videntes no son como las primeras novelas, es decir, que uno cuenta su vida a través de personajes, cuentas tu vida o algo de tu vida, de tu propia vivencia, y se lo adjudicas al cliente, como lo quieras llamar. No me gusta llamarlo cliente, ¿no? Cliente. Paciente tampoco, porque tampoco sería un paciente. Consultante. Al consultante. Al consultante. No, yo pienso que no. Yo pienso que la persona que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy tengo la consulta de psicología, o sea, de tarot. Y entonces, yo a través de las cartas veo lo que hay en la vida de aquella persona, lo que le va a pasar. Entonces, no es que la persona me transmita nada. Sencillamente estoy viendo las circunstancias que ella no le tienen que pasar por fuerza. Sencillamente que va de cara a aquellas circunstancias, que ella las puede arreglar de alguna manera. Entonces yo estoy viendo allí una serie de cosas que a ella le pueden pasar, o va camino hacia allí. Pero no son deterministas. No son deterministas. Tú no. ¿Tú? No, pero hay cosas que ocurren, hay cosas que ocurren, aunque uno las quiera evitar. Hay hechos que se ven, por eso todo este tema es muy complejo, porque debemos usar la evidencia, es decir, la clarividencia para ayudar a los demás. No se puede utilizar, por ejemplo, vemos a una persona y decirle, a ti te va a pasar tal cosa. Eso es absolutamente gratuito. Siempre es encender una pequeña luz en el otro para ayudarle a continuar adelante. Es gratuito y es peligroso porque al final, si uno tiene mucha fe, termina obsesionándose con que eso le va a pasar y provoca lo mismo que le pasa. Y provoca lo que le puede ocurrir. El famoso cuento de Oscar Wilde, ¿no? Sí, lo puede provocar. Bueno, ¿y qué son las energías morfogenéticas? Que es una cosa que es la primera vez. Los campos morfogenéticos, que es una teoría tuya, ¿no? Hay lagunas en la medicina y en otras ciencias que no se pueden entender. Son auténticos misterios. Por ejemplo, un niño pequeño sufre una enfermedad, se le dilata el cráneo, el líquido cefalorraquídeo no tiene salida natural, sufre hidrocefalia. Entonces, la parte más evolucionada del cerebro es la que más sufre, la corteza. Es con lo que se supone que pensamos. Esa corteza cerebral se aplasta contra el cráneo. Después se le hace, al cabo de unos años, se le hace una operación al chaval, se drena ese líquido linfático y hay muchachos que al final pues consiguen una normalidad bastante aceptable, sí. Llegan a un coeficiente intelectual de 100, 105, 110, bastante aceptable. Incluso, pues estudian una carrera, se licencian y después, si muere en un accidente, se le hace una autopsia y se descubre que no tiene corteza cerebral, que no tiene. O sea, que solamente piensan con las partes inferiores del cerebro. Que teóricamente no están... Teóricamente la medicina eso no lo entiende. Eso no puede ocurrir, teóricamente no puede ocurrir. Como teóricamente tampoco podría ocurrir la clarividencia, la telepatía. La ciencia no admite eso. Ahora, tampoco admite que un señor sin corteza cerebral pueda pensar, y piensan. Esos son hechos, claro. Entonces, se ha hecho una teoría que intenta explicar todo esto. Es la teoría de los campos morfogenéticos. ¿Eso qué es? En dos palabras y que nos enteremos. Vale, porque ya el nombre ya me suena fatal. Una especie de subconsciente colectivo que está no se sabe dónde, que hipotéticamente, si es que existe, está no se sabe dónde, y que de alguna forma, algunas personas muy sensibles o muy necesitadas, como estas que pierden pronto su corteza cerebral, podrían conectar con ella, mediante no se sabe qué energía. En ese campo morfogenético se acumularían los pensamientos, los sentimientos, los conocimientos más importantes. El colectivo da mucho de sí, para bien y para mal, porque amparados en un consciente colectivo
Se dan una cantidad de explicaciones, pero es un poco lo que tú decías, ¿no, Leonor? Claro, es un poco abundar en tu teoría. Claro, es como si estuviéramos leyendo en un espacio que no es conocido, que lo podemos llamar morfogenético, memoria universal, pero siempre estás leyendo en algún sitio, apoyada por un soporte a veces, otras ves, te enteras. Antes venía por boca, las profecías por boca de Dios, las pitonizas por boca de los dioses. Habría que decir además que esto de las profecías y de las videntes es viejo como el hombre, Claro. ¿no? El hombre ha buscado los augurios, ha buscado su futuro desde, yo creo que desde que está sobre la tierra, ¿no? Mediante un montón de sistemas. Claro. Quizá hoy en un sentido más laico decimos, lo llamamos memoria universal, ¿no? En un sitio. Tú siempre coges de algún lado, es como las ideas de Platón, coges. Ahora, hay que ver qué coges. Puedes coger correctamente o incorrectamente. Ahí donde se diferencia un buen vidente de un mal vidente. Si tus previsiones se cumplen, es un buen vidente. ¿Tú qué es lo que sientes cuando te pones delante de mí si yo fuera a consultarte? No me mires muy fijo, que después de lo que me ha dicho, que tengo el aura un poco chunguilla. No, mira, yo cuando me pongo delante de un consultante... ¿Siempre puedes leer o ver? Sí, o hay días en que dices, hoy no puedo abrir? Bueno, siempre hay días que estás un poco más espeso, ¿no? Sí. Pero normalmente... Como todos, pero normalmente claro, es un normalmente oficio, yo siempre digo que cuando entro por la puerta del consultorio soy otra persona, me siento allí, me tranquilizo e intento conectar y intento ser lo más justa posible delante de la persona, ver por dónde tiene que ir la situación y siento, digamos, no soy la misma persona. Tengo una sensibilidad diferente, te sientes como más tranquila, más relajada. Es como si tuvieras una conexión, ¿no? Como si tuvieras... Y lo que ves y lo que le dices, lo intuyes, lo estás viendo en algún sitio, en otra dimensión, estás... Sí. Por una parte, yo he estudiado el tarot, he estudiado las láminas del tarot, pero por mi parte no son necesarias. Yo en las cartas me conecto con ellas. Cojo una lámina de tarot, me conecto con ella y me dice cosas. Hay un chiste muy gracioso que lo habréis oído, ¿no? Que un señor que va a un vidente, llama a la puerta y dice, ¿quién es? Dice, bueno, y se va completamente deprimido. No, pero es verdad, el tema de la mente es una historia, porque muchas veces, y hagan una prueba, ustedes imagínense ahora, cierren los ojos, imagínense una silla. La están imaginando, ¿no? ¿Imagináis una silla? Imaginaos una silla que es de color verde. ¿La imagináis? Imaginaros que ahora es amarilla. ¿La imagináis? ¿Dónde se imagina todo eso? A mí eso me vuelve loco. Me pone nerviosísimo. Que yo esté viendo una silla verde, amarilla, que la pongo una pata, 3 patas, 4 patas... ¿Dónde se ubica esa silla? Y no sé dónde la veo, ni sé por qué veo los colores, ni sé dónde está. Es que hay muchas cosas que no se saben. Bueno, lo único cierto es que el programa se termina, doctor. Eso es lo ¿Tengo un único minuto que sé. para decir una cosa? Medio. Mira, yo soy cirujano y hipnólogo, es decir, yo opero con la anestesia psíquica, por hipnosis. Tiene muchas ventajas. No hace falta ponerle al paciente anestesia química, a la cual puede ser alérgico, y más de un paciente ha muerto por ser alérgico, fuertemente alérgico a la anestesia. 15 segundos. Con la hipnosis no hace falta poner anestesia química. Con la hipnosis sangra menos. Con la hipnosis no sufre tampoco un trauma psíquico, porque no se entera de que lo estamos operando. Pero es que si la hipnosis es tan importante, ¿por qué no se estudia en medicina? Ni en psicología, ni en Pues psiquiatría, alguna vez lo ni hemos en planteado aquí, anestesiología. alguna lo hemos planteado aquí. Si la hipnosis dejara de estar en programas de televisión y se metiera en los hospitales, a lo mejor Yo se creo que hay conseguirían una un montón de explicación, cosas. Es que la ciencia tiende a ignorar lo que no comprende, lo que no puede explicar. Abandone su escaño, doctor, porque ahora ya sí que le retiro la palabra como si fuera Félix Pons. Les recuerdo los teléfonos. El de 91, de prefijo, se llaman fuera de Madrid, 586-9997. Lo estarán viendo en la tele. Apartado de correos 4700 y el código postal 28083 de Madrid. El lunes, sobre estas horas aproximadamente, les esperamos. Hasta entonces, que sean ustedes moderadamente felices. Gracias.